Antes que nada, un feliz año para todos. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de esta rueda de prensa organizada por el Consejo de la Judicatura. El tema a tratar sobre los fallos constitucionales. Están ya con nosotros las autoridades que presiden esta mesa directiva y quienes van a dar esta rueda de prensa. Se encuentra la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, la doctora Maribel Barreno Belín, el doctor Fausto Murillo Fierro, vocales del Consejo de la Judicatura, así también el doctor Juan José Morillo Velasco, él se encuentra conectado vía Zoom, y también el doctor Santiago Peña Navas, director general del Consejo de la Judicatura. Existen también varios medios de comunicación conectados vía Zoom, y a ustedes nuevamente muchas gracias por su asistencia. Le dejo la palabra entonces a la presidenta del Consejo de la Judicatura, quien dará inicio a esta rueda de prensa. Prescindo de la mascarilla porque mis compañeros próximos se encuentran con ella. Muy buenos días con todas y con todos. Agradecemos la presencia aquí de los medios de comunicación. El motivo de esta rueda de prensa convocada por el Consejo de la Judicatura es precisamente dar a conocer la posición institucional frente a los fallos constitucionales de 21 de diciembre y 30 de diciembre. No podemos olvidar la situación que vivía nuestro país en el año 2018. No puede ser la memoria frágil. Una debilidad institucional que provocó una consulta popular de 4 de febrero de 2018. Y referéndum, a través del cual el pueblo ecuatoriano aprobó en alguna de sus preguntas la posibilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el que además tenía la competencia para evaluar a las instituciones, a las autoridades de distintas instituciones y, de ser del caso, cesarlas en funciones. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por quien en vida fue el doctor Julio César Trujillo, entonces expide en cumplimiento de este mandato popular la resolución PLE CPCCS-T O240 de 23 de enero de 2019, mediante la cual, al haber dado por terminado el periodo de los vocales del Consejo de la Judicatura, resuelve en su artículo 1 designar como miembros principales y suplentes del Consejo de la Judicatura. 2, voy a referirme de manera textual y enfática, ante el clamor ciudadano, se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura proceda a fijar los parámetros y la evaluación inmediata de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Esto no era potestativo para el Consejo de la Judicatura. Había un clamor ciudadano que estaba siendo receptado y atendido por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, y en su caso debía proceder de igual manera con el Consejo de la Judicatura nuevo, conformado a través de esta resolución. Ante el clamor ciudadano, no decía esta resolución, vean sí, quizá. Aquí no hay ni pretexto ni justificación. Aquí hay una resolución que debía ser cumplida precisamente ante el clamor ciudadano. Y eso fue lo que hizo el Consejo de la Judicatura. Aquí no hay evaluaciones antojadizas. Aquí hay evaluaciones que corresponden a un mandato popular, a un dictamen de constitucionalidad, en un dictamen interpretativo
de la actual Corte Constitucional, que establece precisamente en su literal A que existe un régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que el pueblo ecuatoriano dotó de competencias ordinarias y extraordinarias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y por eso, la evaluación en su literal A y en su literal B, la selección de sus reemplazantes. Dictamen de constitucionalidad. ¿Qué correspondía entonces a este Consejo de la Judicatura? Hacer lo que hicimos, evaluar a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y mediante qué se evaluó? Mediante la aplicación de una normativa que está en plena consonancia a criterio del Consejo de la Judicatura. Luego hablaremos del criterio de la Corte Constitucional y del fallo que vamos a cumplir. Y parte de los anuncios que se hacen el día de hoy es que el Consejo de la Judicatura se ha caracterizado, primero, por respetar la independencia judicial a nivel de justicia ordinaria y también a todo nivel. Y segundo, este Consejo se ha caracterizado por acatar las normas y acatar las decisiones legítimas de autoridad competente y acatar los fallos de la Corte Constitucional. Y más allá de acatar, además, aplicarlos y ejecutarlos de manera cumplida, de manera coordinada. Así sucedió con el fallo que limitaba la potestad de inicio de oficio del error inexcusable y de la manifiesta negligencia, y que aún sin estar de acuerdo y aún sabiendo las consecuencias letales que tendría para los usuarios del servicio de justicia, este Consejo de la Judicatura lo ha aplicado a rajatabla. Igual sucedió con la sentencia de la Corte Constitucional que dispone especialidad en materia de adolescentes infractores, y hemos trabajado arduamente para cumplir esa sentencia y cumpliremos el fallo de la Corte Constitucional. Sin embargo, sí vale aclarar que antes de este fallo, el Consejo de la Judicatura expidió una normativa para la evaluación, decía, en plena consonancia con un marco normativo constitucional y legal. Me voy a referir en primer lugar a la Constitución de la República del Ecuador, artículo 187, que establece que las servidoras y servidores judiciales que no alcancen los mínimos requeridos serán removidos. Así lo dice la Constitución de la República y lo que ha hecho este Consejo, y además lo ratifica en su sentencia la Corte Constitucional, es proceder con el efecto de remoción para aquellos servidores que no alcanzaron los puntajes mínimos requeridos en ejercicio de lo que dice la Constitución de la República. De igual manera, el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 88, establece una evaluación, que no es la evaluación periódica, solamente, porque aquí dice, la evaluación será periódica, sin perjuicio de hacerla por muestreo o en caso de que existan irregularidades o problemas por denuncias reiteradas con alguna servidora o servidor de la función judicial. Señoras y señores periodistas, aquí está el texto. En caso de denuncias o problemas por denuncias reiteradas, irregularidades o problemas por denuncias reiteradas. Esta es la base legal de la evaluación. ¿Qué denuncias reiteradas? Nada más y nada menos aquellas que conoció el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y que la recogimos aquí, precisamente en el numeral 8 de la resolución 10, aquella que ha sido sometida a análisis en la Corte Constitucional, a control constitucional, utilizando los términos jurídicos y también los términos para que la ciudadanía nos pueda comprender de mejor manera.
Esta resolución 10, en su considerando 8, indica la resolución 37 del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que determina, comillas, todas estas irregularidades, la misma palabra que utiliza el Código, tuvieron como consecuencia la afectación a instituciones encargadas del control del ejercicio del poder público, con lo cual se permitió que funcionarios que no debían ser designados ejerzan funciones como administración de justicia. Lo anterior no solo vulneró los derechos de los postulantes, sino que impidió que ciudadanos más capacitados y probos ejerzan estas funciones. El Pleno determina que la selección de funcionarios judiciales a cargo del Consejo de la Judicatura no se efectuó de forma transparente ni basándose en los méritos de los postulantes, sino con intención de favorecer a los intereses particulares. Y es por esta razón que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio vino al Consejo de la Judicatura a entregar 882 denuncias dentro de servidores judiciales en general. 882 denuncias. Esto fue lo que dio paso a la evaluación. Aquí dice, en la resolución 37, finalmente, numeral 6, durante los 7 días el Consejo Transitorio receptó un total de 882 denuncias. Esta es la base legal y constitucional del proceso de evaluación. No nos vayamos a olvidar del contexto jurídico e histórico que amparó esta evaluación y del mandato constitucional que mereció un dictamen de la Corte Constitucional de las acciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que a su vez cuando nos designa nos pide que hagamos una evaluación no periódica, inmediata. Con esto hemos dado cumplimiento a todo este esquema. Y por eso es que el Consejo de la Judicatura expide la resolución 10 y la resolución 35 en el año 2019. Estas, como he manifestado, han sido sometidas al control constitucional de la Corte y claro, hemos recibido nosotros la sentencia, que es la sentencia 3719-IN/21, de 21 de diciembre de 2021. Esta sentencia, entre otras cosas, y de la manera más fidedigna posible me voy a referir, indica, en su párrafo 165, siempre tuvo el Consejo de la Judicatura la competencia, ratifica la competencia del Consejo de la Judicatura para evaluar. En el párrafo 165, comillas, no existió vulneración al derecho a la independencia judicial en torno al ente evaluador, con lo que se ratifica la Corte Constitucional en que este Consejo de la Judicatura no vulneró el derecho a la independencia judicial con la evaluación. Párrafo 173 se refiere a la remoción a la que me he referido en el texto constitucional. Me estoy nuevamente haciendo referencia a la sentencia de la Corte Constitucional, indica que la remoción no constituyó una sanción. Con lo cual, si no constituye sanción, tampoco se vulneraron los derechos de jueces y conjueces, juezas y conjuezas que no superaron este proceso. En la decisión, página 54, ratifica la constitucionalidad por la forma de las sentencias, entre esas la 10, a la que me he hecho referencia, que contiene el reglamento de evaluación, también la 35, que contiene el instructivo de funcionamiento de los comités, entre otras resoluciones, cita la 94 también. Luego, en el párrafo 131, manifiesta la Corte Constitucional en su sentencia 3719-IN de diciembre de 2021. En cuanto a la remoción como resultado de la evaluación, el artículo 187 indica de la Constitución no atenta contra la garantía de estabilidad en el cargo. Por favor, solicito autoricen el ingreso del señor presidente de la Corte Nacional al Zoom de esta rueda de prensa, quien gentilmente desea sumarse.
decía, no hemos atentado, el Consejo de la Judicatura no ha atentado contra la garantía de estabilidad en el cargo como parte de la independencia judicial. Aquí informa la Corte que debió ser en el momento oportuno. Es criterio de la Corte Constitucional, reitero, respetamos y acataremos el criterio de la Corte Constitucional manifestado en su sentencia 3719-IN. Sin embargo, reitero, esta no era la evaluación periódica, esta era la evaluación por las irregularidades contempladas en el artículo 88 del Código Orgánico de la Función Judicial, que fue base legal de nuestra resolución 10. En el artículo 144 expone la sentencia, la resolución 10-2019 no contempló el mandato constitucional del momento, reitero. Esta no era la evaluación de cada 3 años, esta era la evaluación por irregularidades y denuncias presentadas. También indica la sentencia de la Corte Constitucional en su numeral 3 que tiene efectos a futuro esta sentencia y no incide en ninguna forma en los actos de una situación jurídica consolidada. En el numeral 4 se refiere a que se establecen criterios cualitativos y cuantitativos. En las reformas del 2020 se establecen estos criterios, así como se establece también la legitimidad y transparencia. Y también en la reforma del año 2020 se establece que debe coincidir la evaluación con la renovación parcial, pero nuestra resolución es del año 2019. Es decir, es anterior a las reformas que tramitó la Asamblea Nacional al Código Orgánico de la Función Judicial. En el numeral 5, esta parte es muy importante, la Corte Constitucional, ciudadanas y ciudadanos, es el máximo órgano de control constitucional, interpretación y administración de justicia en esta materia. Y este máximo órgano indica que la reparación económica será de aquellos que pudiesen creerse afectados. Esta es la verdad. Este es el texto de la sentencia. No es como se dice que ya hasta se ha cuantificado, ya se sabe cuánto es. No. De quienes pudiesen creerse afectados en sus derechos. Estoy haciendo cita textual. Sin que esto signifique que puedan ser reintegrados a sus cargos. Aquí hay un proceso que cumplir para una posible reparación, que aquellos que pudiesen creerse afectados demanden ante la jurisdicción contencioso-administrativa, ejerzan el mecanismo de reparación correspondiente, lo dice la Corte. Por eso admiran ya los números, ya los resultados, ya. A ver, vamos acatando lo que dice la Corte Constitucional. Y ratifica que todo lo actuado goza de legalidad y de legitimidad. Aquí, señoras y señores, no hay más especulaciones que hacer, hay situaciones jurídicas consolidadas, así lo advierte la Corte Constitucional y se refiere específicamente también a las acciones que han hecho los jueces que se han encargado de los distintos casos. Vale decir que estos jueces tienen la denominación de temporales porque así lo dice y lo prevé la ley, y porque además existe un dictamen de la Procuraduría General del Estado que establece como responsabilidad del Consejo de la Judicatura calificar las circunstancias extraordinarias o emergentes del servicio de justicia que justifiquen la aplicación de la parte final del numeral 2 del artículo 40 que habla de los jueces temporales. Estos jueces tienen plena legalidad, plena legitimidad, así lo está contemplado en el Código Orgánico de la Función Judicial, así se refiere el procurador en su dictamen, por lo tanto, continúan la consolidación de las situaciones jurídicas. Respecto de este fallo de la Corte Constitucional, al que por motivos de tiempo me he referido muy brevemente,
solamente en los temas más relevantes. El Consejo de la Judicatura, como parte procesal, ha procedido con los recursos que corresponden. Y para esto voy a dejar en el uso de la palabra al director general, el doctor Santiago Peña Herrera, quien, el director general, según el propio Código Orgánico de la Función Judicial, es el representante legal de la institución y por lo tanto es quien comparece a este tipo de juicios. Tiene la palabra el doctor Santiago Peña Herrera. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores, como bien lo ha manifestado la señora presidenta del Consejo de la Judicatura, ha estado ratificada la competencia del Consejo para evaluar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. La inconstitucionalidad versa sobre un solo aspecto: la oportunidad de la evaluación, que de acuerdo con la Corte Constitucional debía efectuarse coincidiendo con la fecha para la renovación por tercios. Sin embargo, no se ha considerado en la sentencia del máximo órgano de justicia constitucional del país el exhorto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio referido por la señora presidenta, que, como ustedes conocen, dispuso que se proceda a una evaluación de manera inmediata. Ese exhorto procede de la consulta popular del 4 de febrero del año 2018. En tal virtud, el 29 de diciembre del año 2021, presentamos ante la Corte Constitucional el recurso de ampliación y aclaración a fin de que la Corte se pronuncie respecto al alcance de este exhorto del Consejo Transitorio y, consecuentemente, también del dictamen de constitucionalidad que la doctora María del Carmen Maldonado ha hecho referencia. Ese es el recurso que ha presentado el Consejo de la Judicatura respecto a la sentencia de la Corte Constitucional. Gracias, señor director general. Vamos ahora a pasar con la segunda parte de esta rueda de prensa. La invitación se refiere a las decisiones constitucionales. Nos hemos referido a la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador. Ahora vamos a hacer referencia a la decisión del Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. Señor director general. Gracias, señora presidenta, ciudadanas y ciudadanos. El 12 de mayo del año 2020, las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, removidos por no haber alcanzado el puntaje de la evaluación, conforme lo establece el artículo 187 de la Constitución de la República del Ecuador, presentaron una acción de protección que, como es de conocimiento público, en primera instancia fue rechazada. Posteriormente a esto, los jueces presentaron el recurso vertical de apelación ante la Corte Provincial de Justicia, recayendo en la Sala Penal de la referida Corte. El 9 de julio, la apelación fue sorteada ante la Corte y se estableció la competencia en los jueces que es de conocimiento de la ciudadanía. El 4 de noviembre se efectuó la audiencia de la acción de protección. Y aquí es importante señalar que el artículo 15 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional otorga 48 horas para que los jueces, luego de la audiencia pública, emitan su sentencia por escrito. Al haberse incumplido el principio de celeridad y la disposición del referido artículo, el Consejo de la Judicatura presentó una demanda de recusación. Y en esta demanda de recusación, el 18 de mayo de 2021, los jueces dispusieron a aquellos jueces, valga la redundancia, que conocen la apelación de la acción de protección,
dicten la sentencia que en derecho corresponda. Esta recusación, reitero, presentó el Consejo de la Judicatura por el retardo en la emisión de la sentencia. No se cumplió los 8 días. La sentencia fue dictada el 30 de diciembre del año 2021. Y hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones: que habiéndose pronunciado la Corte Constitucional no solo sobre la constitucionalidad o no de las actuaciones del Consejo de la Judicatura, sino de los derechos de los evaluados y de la reparación de los mismos, el Consejo solicitó a la Corte Provincial el 29 de diciembre del año 2021 se archive la acción. Como ustedes conocen, todo ciudadano tiene el derecho a presentar solicitudes y a recibir respuesta motivada de todas las autoridades administrativas y judiciales de manera oportuna. El Consejo de la Judicatura jamás recibió una respuesta por parte de los jueces que conocieron la apelación de la acción de protección respecto al requerimiento de archivo de dicho recurso. Es decir, que existió una afectación al derecho de una de las partes procesales. Adicionalmente, se entiende que si la sentencia de la Corte Provincial era posterior a la de la Corte Constitucional, debía mantener armonía con la del máximo órgano de justicia constitucional del país. Sin embargo, de aquello, eso no ha ocurrido en este caso. Como bien ha referido la señora presidenta, la Corte Constitucional estableció que no existe una vulneración a la independencia de la función judicial. Sin embargo, la Corte Provincial ya habla de una vulneración a la independencia. La Corte Constitucional establece un mecanismo de reparación económica en el contencioso administrativo desde la fecha en que fueron removidos hasta el año 2020 en que se cumplía el primer tercio. La Corte Provincial va más allá de lo que estableció el máximo órgano de justicia constitucional del país y definió que la reparación tiene que efectuarse por el tiempo que falta para cumplir los 9 años de funciones de los jueces y conjueces de justicia. Adicionalmente, se ordena al Consejo de la Judicatura que presente un proyecto de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, olvidando que el Consejo de la Judicatura no cuenta con iniciativa legislativa. Se entiende conocido por todos, y en especial por los servidores de la función judicial, que el Consejo de la Judicatura no puede presentar proyectos de ley ante la Asamblea Nacional. ¿Y qué proyecto de ley se pide que presente el Consejo de la Judicatura? Que se establezca en el referido código las singularidades, las especificidades que debe tener los parámetros de evaluación cuantitativa, cualitativa, de legitimidad y de transparencia, olvidando que mediante una sentencia no se puede reformar la Constitución. Constitución que en el artículo 187, como ha referido la señora presidenta, establece que es potestad del Consejo de la Judicatura, en ejercicio de su potestad normativa, el determinar los parámetros para la evaluación de todos los servidores de la función judicial. Es decir, señora presidenta, señores vocales, señoras y señores, que se está disponiendo al Consejo de la Judicatura, primero, un aspecto que legal, constitucional y materialmente no puede ser cumplido. Primero,
porque no se cuenta con iniciativa legislativa y segundo, porque no se puede vulnerar la Constitución y la ley. Como podemos observar, existen contradicciones entre la sentencia de la Corte Constitucional y la sentencia de la Corte Provincial a las cuales he hecho referencia. En este punto vamos a conceder la palabra al vocal Fausto Murillo. Gracias. Gracias, señora presidenta, colegas vocales, señores de la prensa, ciudadanía en general que nos escucha. La Corte Constitucional, sin duda, ha ratificado la legalidad y la legitimidad de las actuaciones y decisiones que los actuales jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia han emitido en casos importantes sometidos a su juzgamiento y decisión. Esto no es otra cosa que ratificar y proteger la institucionalidad del país. La institucionalidad que significa, en términos breves y generales, respetar, acatar y mantener en el tiempo las decisiones legítimas de las autoridades y de las funciones del Estado. En el caso de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, la institucionalidad significa que únicamente a través de recursos extraordinarios previstos en la ley pueden modificarse o alterarse esas decisiones, es decir, cambiar o alterar las decisiones que han alcanzado el principio de cosa juzgada. Salvo el recurso extraordinario de revisión, no pueden ser afectados ni alterados esas decisiones por decisiones, valga la redundancia, de otra naturaleza. Es decir, se ratifica la institucionalidad del país. Hacer lo contrario o tratar de atentar contra esa institucionalidad es simplemente romper la constitucionalidad y el Estado de Derecho en el país. Y en ese supuesto, en ese escenario, todos los ciudadanos de bien, todas las autoridades de las instituciones y de las funciones del Estado, tenemos la obligación de defender y de proteger. Eso debe quedar absolutamente claro y no con motivo de estas decisiones de orden constitucional en el un caso y de orden de derechos, de garantías en el otro, ratifico, no pueden verse alteradas las decisiones jurisdiccionales que los órganos con ese poder han dictado en su momento y de acuerdo con la Constitución y la ley. Muchísimas gracias. También tenemos que indicar, con motivo de esta rueda de prensa, algo muy importante que está identificando el Consejo de la Judicatura y que no vamos a tolerar irregularidades en la expedición de los fallos. Este Consejo de la Judicatura ha sido el más respetuoso de la independencia judicial que ningún otro Consejo de la Judicatura antes. Pero no vamos a soportar irregularidades presuntas en el proceso de expedición de fallos. Tiene la palabra la vocal Maribel Barreno. Señora presidenta, señores vocales, medios de comunicación, como lo ha sabido manifestar en este momento la señora presidenta del Consejo de la Judicatura, este Consejo de la Judicatura ha sido muy respetuoso de la independencia judicial. Sin embargo, de aquello, eso no nos imposibilita a que podamos observar los procedimientos que se hayan adoptado por parte de los señores jueces para expedir sus resoluciones. En el caso en concreto del pronunciamiento dado por el Tribunal de la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 30 de diciembre del 2021 a las 12:54, existe algo que debemos dejar en claro y hacer notar.
Una de las juezas que conformaban este tribunal se encontraba con licencia por vacaciones del 27 al 31 de diciembre. Es decir, se habían expedido acciones de personal, tanto para que la señora jueza pueda hacer uso de su licencia de vacaciones, así como también para quien le subrogaba en sus funciones. Sin embargo, de aquello, el 30 de diciembre se solicita suspender dicha licencia desde las 13 horas a las 17 horas a través de un correo electrónico, sin que hasta la presente fecha, por la autoridad correspondiente, se haya emitido la acción de personal para la terminación anticipada de dicha licencia, así como la terminación anticipada de la subrogación. Lo que quiere decir que una de las juezas que integraba este tribunal optó estando suspendida su jurisdicción. Y lo hace inclusive antes del periodo solicitado, porque solicita se le suspenda desde las 13 horas a 17 horas y se nos notifica con el fallo a las 12:54 del 30 de diciembre del año 2021. Este tipo de circunstancias lo visualizamos y lo hacemos notar a los medios de comunicación con la finalidad de que tomaremos las acciones correspondientes a las que nos encontremos asistidos. Muchísimas gracias. Gracias, vocal Barreno. Tiene la palabra el vocal Juan José Morillo, que nos acompaña vía Zoom por motivos de aislamiento en razón de una posible propagación del COVID. Tiene la palabra. No se escucha, vocal Morillo. Que le habiliten el sonido acá, por favor. Está habilitado el sonido, nos indican. ¿Me escuchan? Ahí le escuchamos. Gracias, señora presidenta, señores vocales, señor director general, señores medios de comunicación y todos los que nos acompañan en esta rueda de prensa. Por prescripción médica debo estar aislado en casa. Señores jueces del tribunal que dicta sentencias a última hora de 30 de diciembre de 2021, no jueguen con la voluntad del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano se pronunció un 4 de febrero de 2018 para realizar un proceso de evaluación ante tantas denuncias y tantos procesos malhadados en la década perdida. Creo que el pueblo ecuatoriano fue contundente al solicitar que se reinstitucionalice el país y dentro de ellos la justicia. No jueguen, señores jueces de la Corte Provincial de Justicia. Hemos regresado al tiempo de dictar sentencias de última hora. Creo que ya basta, es suficiente. El pueblo ecuatoriano debe dar cuentas de esta circunstancia y conocer las irregularidades como lo han denunciado mis compañeros vocales, señora presidenta, en relación a este tema. Y quiero denunciar algo más. Llama poderosamente la atención que jueces de la Corte Provincial de Justicia, al momento de haber dictado este fallo, en un tema que ni siquiera se encontraba en debate, y más aún raro, cuando se inicia el proceso de evaluación de cortes provinciales y de tribunales contenciosos administrativos, tributarios a lo largo del país. Nosotros hemos dictado la resolución 186-2021 de 17 de noviembre de 2021, con el cual se expidió el reglamento para evaluación de estas cortes provinciales del país y tribunales contenciosos administrativo y tributario. Y digo, llama la atención en la cual, en un fallo que no tiene nada que ver con el proceso que se había planteado, pues se dispone prácticamente de manera velada que se pare el proceso de evaluación.
ya que se está solicitando que se plantee a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma para que se establezcan cuáles sean los criterios para evaluar la parte cuantitativa, cualitativa, y peor aún, qué temor le tienen, señores jueces de la Corte Provincial que han dictado este fallo, de que se realice una evaluación de legitimidad y transparencia. Esto denuncia al país, porque a través de esta sentencia se pretende de esta forma menoscabar las facultades y competencias que tiene el Consejo de la Judicatura y que han sido reconocidas por la propia Corte Constitucional del Ecuador para realizar una evaluación absolutamente rigurosa. No vamos a regresar al pasado con evaluaciones en las cuales se permitían que el evaluado escoja qué quiere ser evaluado, es decir, qué sentencia le evalúan. ¿Cuántas sentencias ha emitido? No, señores jueces, el Consejo de la Judicatura desde el año 2019 ha establecido criterios de evaluación rigurosos, y si eso pues les incomoda, ustedes tendrán que responder ante la ciudadanía. Que quede muy claro, el Consejo de la Judicatura no dará un paso atrás en que se recupere la confianza de la ciudadanía. Hemos dado un paso muy importante en evaluar a jueces de la más alta corte del país y seguiremos en este proceso. Seguramente habrán voces políticas también que querrán de alguna forma callar el actuar o frenar el actuar de este Consejo de la Judicatura, pero nosotros hemos sido designados como vocales del Consejo de la Judicatura de un proceso de consulta popular, y lo que hemos hecho nosotros es cumplir la voluntad ciudadana. Lo continuaremos haciendo y ese será nuestro camino dentro del Consejo de la Judicatura. Muchísimas gracias. Gracias. Nos despedimos de esta rueda de prensa con la precisión de que este Consejo de la Judicatura acatará el fallo de la Corte Constitucional, el mismo que se encuentra bajo recurso de aclaración y ampliación. Estableceremos las acciones legales que corresponden frente a una evidente contradicción de la sentencia de la Corte Provincial en contra de la sentencia de la Corte Constitucional. Todas las acciones legales y administrativas que correspondan, y ordenamos desde ya el inicio de la investigación de este hecho, de que una jueza que estando con acción de personal de vacaciones suscriba un fallo. De igual manera, agradecemos nuevamente a los más destacados juristas que ha tenido este país, que apoyaron el proceso de evaluación, como veedores, conformando el comité de apoyo, conformando el comité de expertos que elaboró la propuesta de metodología. La academia, las más destacadas universidades participaron en este proceso. De igual manera, a los actores sociales, a los miembros de la veeduría ciudadana que siguieron este proceso de evaluación. Todo por cumplir el mandato del pueblo ecuatoriano, por lo que hacemos una especial llamada a la ciudadanía para que esté alerta a que todos, especialmente me refiero a los señores jueces de la Corte Provincial, Tribunal de la Sala de lo Penal de Pichincha, respeten el mandato popular que se dio en la consulta y referendo de 4 de febrero de 2018 y que de ninguna manera nos van a amedrentar para hacer respetar una vez más la institucionalidad de esta función. Para eso estamos aquí. Gracias, buenos días. Gracias también a las autoridades que han intervenido en esta rueda de prensa y por supuesto vamos a dar paso entonces a las preguntas que tengan cada uno de los medios de comunicación. Empezamos con Patricio Díaz, periodista de Ecoavisa. Bienvenido, buenos días. Buenos días.
Buenos días, señores consejeros, señores vocales, señora presidenta. Quería consultarle en qué términos es lo que el Consejo de la Judicatura deberá cumplir la Corte, el dictamen de la Corte Constitucional. Usted ha dicho vamos a cumplirlo, pero ¿en qué términos son? Específicamente, si nos puede detallar lo que tiene que cumplir el Consejo de la Judicatura, porque usted ya ha mencionado que en el caso de los jueces, cada uno tendrá que asumir si es que decide demandar una indemnización. Gracias. Los términos de cumplimiento son exactamente los que contemplan la propia sentencia, a los que ya me he referido. Reitero, ratifican la competencia del Consejo de la Judicatura para evaluar, ratifican que no existe vulneración al derecho a la independencia judicial, ratifican que la constitucionalidad por la forma de nuestras resoluciones, ratifican que la remoción no atenta contra la garantía de estabilidad, afirma lo contrario la Corte Provincial, afirma lo contrario a lo que afirma la Corte Constitucional. Insisto, cuando hablo de Corte Provincial no me refiero a toda la Corte Provincial, ya sabemos que nos referimos al Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, que conoció y resolvió este caso. También contempla que para casos futuros debe hacerse la evaluación en los tiempos que se contemplan ahora, luego de la reforma. Ojo, la evaluación fue en el 2019 y la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que dice que debe coincidir con la renovación parcial, es del 2020. Y en cuanto a la reparación, voy a hacer la cita textual. 5. Con sustento en el artículo 137 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispone que la jurisdicción contencioso-administrativa ejerce el mecanismo de reparación correspondiente respecto a los jueces y conjueces de la Corte Nacional que pudieran creerse afectados en sus derechos, sin que esto signifique que puedan ser reintegrados a sus cargos. Entonces, nosotros, obviamente, tendremos también que esperar la activación de estos jueces que se crean afectados a la jurisdicción contenciosa administrativa para que ésta inicie un proceso, sustancie una demanda, emita una sentencia que sea, cuando esté en firme, de obligatorio cumplimiento para el Consejo de la Judicatura. Gracias, presidenta. Ahora damos paso, por favor, al periodista Héctor Romero de las cadenas RTS y Televicentro. Gracias, presidenta, autoridades, buenos días. Quiero que, por favor, con esto, sin embargo, no se disipa esa posibilidad de que se siga una acción de repetición en contra del Consejo de la Judicatura de ustedes, por lo que el Estado ecuatoriano tenga que de alguna forma indemnizar a algunos de los jueces. Por otro lado, ustedes no temen que con esto se les podría seguir un juicio político en la Asamblea Nacional. Y para finalizar también, por favor, los fallos que han emitido los jueces que se encuentran actualmente son válidos, porque de alguna forma específicamente los correístas están frotando las manos diciendo que las sentencias en contra del expresidente Rafael Correa no tendría validez. Por favor, esas tres inquietudes. Gracias. Voy a empezar. El artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece las condiciones y los elementos para que pueda prosperar una repetición en el ámbito constitucional. En el ámbito legal, como sabemos, pues se está proponiendo recién la ley. Tienen que cumplirse todos esos elementos y me parece absolutamente apresurado el poder tocar este tema, cuando ni siquiera se han presentado las demandas para reparación. Ni siquiera hay las demandas en la jurisdicción contenciosa administrativa para la reparación. Entonces, por favor, hablar de repetición en este momento no corresponde. Luego,
como usted ha manifestado y lo hemos reiterado en varias ocasiones, la sentencia de la Corte Constitucional es absolutamente clara en que todo lo actuado jurisdiccionalmente goza de legitimidad y legalidad. Y lo que dice esta sentencia, que es exclusivamente que se ajuste al tiempo de renovación, porque no dice más, sino que la evaluación no debía hacerse de manera inmediata, como dijo el Consejo de Participación Ciudadana y como reiteró el dictamen de constitucionalidad de la Corte, sino que debíamos esperar que se cumpla el tiempo de renovación parcial, que eran aproximadamente 2 años. Pero la resolución del Consejo de Participación Ciudadana nos obligaba a hacerlo de manera inmediata. Y ya que usted habla de juicio político, ¿acaso no hubiera sido también, podría haber sido un momento de riesgo de juicio político el incumplir una decisión del Consejo de Participación Ciudadana que vino por un mandato de referendo y consulta popular, un mandato popular, y que recibió un dictamen ratificatorio de la Corte Constitucional? Entonces, ¿qué mismo? Riesgo de juicio político porque no se hace, riesgo de juicio político porque se hace. Gracias. Damos paso ahora, por favor, al periodista Patricio Peralta, de Pichincha Comunicaciones. Muy buenos días. Aló, muy buenos días, autoridades. Una precisión con respecto a la sentencia del tribunal. Si bien ya lo había dicho, no se podría cumplir, digamos, esta sentencia por los argumentos expuestos. No se caería en, no podrían, más bien, la parte procesal, la otra parte no podría alegar algún incumplimiento de autoridad competente en ese sentido. Y también otra precisión con respecto, habría una, también no sería acorde, digamos, lo que dice la Corte Constitucional con respecto de blindar lo hecho por los transitorios con lo que estableció esta última sentencia. ¿Se estarían contradiciendo también? Gracias. Director General. Gracias por la pregunta. Ni la sentencia de la Corte Constitucional ni la sentencia de la Corte Provincial se encuentran ejecutoriadas. El Consejo de la Judicatura, en un caso como se había manifestado, ya ha presentado un recurso horizontal de ampliación y aclaración. De igual manera, dicho recurso lo vamos a presentar respecto a la sentencia de la Corte Provincial, porque a más de no haberse considerado el exhorto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, se está oponiendo, conforme se ha explicado, a la sentencia del máximo órgano de justicia constitucional del país. En tal virtud, el Consejo de la Judicatura, dentro del término legal, va a presentar el recurso de ampliación y aclaración. Adicionalmente, presentará ante la Corte Constitucional la acción extraordinaria de protección. Entonces, sin haber más preguntas por parte de los medios de comunicación, queremos agradecerles por su asistencia a esta rueda de prensa y también, por supuesto, a las autoridades que han intervenido en la misma. Que tengan una excelente semana y gracias por haber asistido. Muchas gracias por su presencia. Buenos días.